gracias al comité organizador por la invitación en esta tarde de hoy. Vamos a iniciar un tema bastante apasionante e importante sobre lo que es el legado, el efecto colateral legado de la masa magra y obesidad en el futuro. Si bien vamos a iniciar con esta premisa, en donde es importante conocer que el que tuvo, retuvo y guardó para la vejez. Y en base a esto, es importante conocer hay que considerar, cuando hablamos de efecto colateral y legado de masa magra y obesidad al futuro, conocer las siguientes tres declaraciones, que es algo muy importante cuando vemos tipo de paciente y sobre todo a la hora de que el paciente quiera ganar masa muscular. Y entonces les coloco estas tres principales premisas. La primera es la siguiente. No estoy trabajando, perdón. Déjeme cambiar el micrófono, un momento. Ok, continuando. Como le estaba comentando, las siguientes tres declaraciones. Entonces la primera declaración es, no estoy trabajando para hacerme musculoso, solo quiero desarrollar fuerza y aumentar 2 kilos de músculo magro. La segunda premisa es, mi objetivo es entrenar más y ganar 2 kilos de masa muscular saludable antes de la próxima temporada, que es una de las cosas que si es un atleta es lo que quiere realizar. Y en tercer lugar es, voy a agregar más proteínas a mi alimentación y espero ganar 2 kilogramos de masa corporal para fin de mes. Entonces, vemos que cada uno de estos tres atletas, por ejemplo, quiere ganar 2 kilos de algo, pero está usando tres términos diferentes. Entonces, con estas tres premisas, son estas tres formas de decir lo mismo. Existe de verdad lo que es el músculo magro. ¿Se puede usar indistintamente cada una de estas tres declaraciones o son diferentes una de estas específicamente? Entonces, para hablar específicamente, sí sabemos que existen diferentes tipos de tejido muscular, pero que no existe el músculo magro como tal. Entonces, vemos acá, cuando estudiamos un análisis de composición de peso corporal, vemos que no solo es tejido muscular y tejido graso, sino que también el mayor porcentaje del peso total del paciente está gracias al agua corporal total. Y es muy importante a la hora de hacer prescripciones, de realizar ejercicio o reducción de peso, establecer lo que es masa magra, específicamente porcentaje de grasa corporal y agua corporal total, como lo dice acá la lámina. Este es un paciente, por ejemplo, de aproximadamente 60 a 65 kilos, donde 44% es componente agua corporal total, un 16.1% es masa magra, dando un total de 60.5 de masa magra total. Entonces, cuando hacemos principalmente énfasis en lo que es memoria muscular o efecto legado, vemos que el músculo tiene memoria. El cuerpo puede manifestar una mayor sensibilidad estimulando al ejercicio y una adaptación mucho más rápida a la actividad física si existe un historial de entrenamiento previo. Entonces, al haber mayor sensibilidad al estímulo del ejercicio y una adaptación mucho más rápida a la actividad física, si existe un entrenamiento previo, y esto se conoce como el efecto legado. Entonces vemos acá un ejemplo sumamente interesante en donde este personaje muy conocido, Mike Tyson, boxeador muy famoso, en donde vemos que en su juventud, un atleta, y ya posteriormente en sus años de retiro aumenta de peso, un paciente con obesidad, y posteriormente se toma la decisión de reiniciar su actividad física, y vemos cómo esto se conoce como la memoria muscular o el efecto legado, como este tipo de paciente, una vez que recupera su actividad física o el ejercicio físico, puede sus músculos recuperar ese comportamiento que antiguamente tenía. ¿Y por qué ocurre esto? Entonces, los estudios han demostrado que cuando el entrenamiento comienza, vemos acá en esta gráfica cómo el músculo a nivel de sus células, que es el miocito, tiene núcleos tiene sus núcleos en los que cuando el músculo empieza a aumentar el tamaño, aumenta la cantidad de núcleos y esto lo que hace es contribuir a la hipertrofia muscular.
Una vez que el ejercicio está interrumpido, vemos cómo el músculo disminuye o va disminuyendo su tamaño. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que la cantidad del núcleo se mantiene constante a lo largo del tiempo. Y posteriormente, cuando el ejercicio o el entrenamiento es retomado, es necesario un menor esfuerzo para que esa cantidad o esa hipertrofia muscular se consiga nuevamente. Entonces aquí le hago una pregunta. ¿Todas las fibras musculares se ven afectadas por igual ante un periodo de tiempo de reposo? Conocemos que existen dos sistemas energéticos y fibra muscular. Tenemos la fibra muscular tipo 1, en donde está considerado, llevada a cabo por el músculo rojo, que es un músculo de contracción lenta y sostenida, y tenemos un tipo 2, que es el músculo blanco, que es un tipo de músculo de contracción, de fibra de contracción rápida. Cada uno de estos músculos está conllevado por diferentes actividades glucolíticas, como es el del músculo blanco o el músculo de contracción rápida, tiene fuerte actividad producida por el ATP con una actividad de fosfoligrasa y una actividad glucolítica. Este tipo de músculo, que es el músculo blanco, el músculo de contracción rápida, es el que se pierde inicialmente cuando hay periodos de falta de ejercicio. Sin embargo, el músculo rojo, que es un músculo de contracción lenta y sostenida, que está dado por un aumento de las bandas Z a nivel muscular, que existe hipertrofia, este es el tipo de músculo que, aunque exista periodos de ausencia de ejercicio, mantiene aún más la memoria muscular y es el que posteriormente ayuda a la hipertrofia muscular y a que este tipo de pacientes que una vez hayan ausentado el ejercicio por largo tiempo puedan recuperar el efecto de memoria muscular que antiguamente tenían. Este es un estudio sumamente importante publicado por la revista Scientific Reports, en donde hablan de los factores epigenéticos y la memoria muscular al momento de la hipertrofia muscular. Y es el primer estudio donde hablan la asociación genética que existe a nivel muscular. Y vemos acá cómo nos muestra la gráfica en un grupo de pacientes que fueron estimulados por ejercicio de carga, tanto ejercicio aeróbico como anaeróbico de alta intensidad por 7 semanas, cómo aumenta la carga muscular y cómo existe la hipertrofia de la fibra muscular. Posteriormente, a este mismo grupo de pacientes hubo un periodo de 7 semanas donde hubo cero actividad física o un momento de descarga y posteriormente a este mismo grupo de pacientes reinició la actividad física con aumento de la actividad muscular, aumento de la actividad de ejercicio de tipo aeróbico y anaeróbico, en donde se llama actividad de recarga, en donde vemos acá en la gráfica donde en las 7 semanas de carga cómo aumentaron progresivamente el estímulo muscular. Posteriormente entró la fase de reposo, bajaron los niveles de actividad energética a nivel muscular y cuando entró la fase de recarga, como el mismo tipo de tejido muscular recuperó inmediatamente la misma carga que tenía anteriormente las últimas 7 semanas y pudo hacer el efecto legado muscular. Y vemos acá cómo ellos estudiaron la fibra muscular y se dieron cuenta que existen factores genéticos que se activan o que producen una mayor activación a nivel muscular y que existen genes asociados con la hipertrofia muscular que son estimulados a la hora de realizar ejercicio. Es decir, que si un paciente en su juventud realizó ejercicio, estimuló sus factores genéticos, desarrolló carga genética a nivel muscular y estos músculos mantienen esos genes a lo largo del tiempo y si este paciente o este atleta hizo ausencia de ejercicio y posteriormente a lo largo del tiempo decidió reiniciar su actividad física, vemos que este grupo de pacientes fueron los que demostraron que tuvieron, gracias a factores genéticos, mayores descargas musculares y mayor recuperación de su estado físico anterior. Entonces, ¿qué ocurre en el futuro cuando el paciente realizó ejercicio y posteriormente decidió, en su juventud realizó ejercicio y posteriormente no? ¿Se pierde fuerza o resistencia? Es una de las principales preguntas que tenemos que considerar. Y se conoce que en los 15 días de reposo ya se ve que existe una pérdida entre el 4 y el 14% del consumo máximo de oxígeno, que disminuye el volumen sanguíneo, aumenta la frecuencia cardíaca en reposo de un 5 a un 10%. También se conoce que a la ausencia de ejercicio existe una reducción enzimática para el transporte de glucosa entre un 7 y un 23% a partir de 10 días de reposo y que la pérdida de fuerza muscular se produce de 3 a 5 veces más rápido
que la pérdida de masa muscular, y que en periodos de inactividad entre 15 a 30 días pueden dar un lugar a 30% de pérdida de fuerza muscular. Entonces, en conclusión, se pierde mayor fuerza que resistencia. Otro punto importante a tomar en la charla de hoy son este tipo de pacientes que deciden aumentar de peso para ganar masa muscular. Y este ejemplo ocurre muy frecuentemente en los atletas de artes marciales mixtas, en donde ellos quieren subir de categoría y por lo tanto aumentan su contenido calórico para aumentar de peso y subir categorías y poder participar en esa categoría que le exigen. Y este tipo de pacientes, ¿qué pasa a nivel cardiovascular, a nivel metabólico? Porque este tipo de pacientes hay que tener mucha consideración y evaluarlo. Entonces vamos a ver los principales cambios que puede pasar. Cuando existe un aumento de peso corporal, existe un equilibrio entre dos principales sistemas energéticos, en donde el principal, que es el producido o estimulado por el ejercicio, que es el de la mioquina, y un equilibrio entre el modelo proinflamatorio, que es el producido por las adiponectinas. Vemos que cuando se estimula el ejercicio existen la estimulación de múltiples mioquinas que son muy importantes, como la apelina, la interleuquina 6, la iricina, la interleuquina 15, la becorina, en donde estas a nivel del sistema cardiovascular, neurológico, se ha demostrado que tienen múltiples efectos antiinflamatorios, de los cuales al hacer aumento de peso, vemos que existe bloqueo de estos sistemas de mioquinas antiinflamatorias que contribuyen a la aparición de efectos adversos colaterales. Entonces, cuando existe un aumento de peso, y este aumento de peso en este tipo de pacientes que realizan ganancias de peso estimadas entre mayor a media o 1 libra de peso por semana, ¿qué pasa a nivel del tejido adiposo? Este es un tejido adiposo normal, pequeño, que regula la secreción de citoquinas antiinflamatorias. Sin embargo, cuando existe el aumento de peso de más de media libra o 1 libra por semana, este tejido adiposo empieza a hipertrofiarse, existe hiperplasia celular, existe aumento de la secreción de citoquinas proinflamatorias, existe una disminución de la citoquina, de la secreción de las citoquinas antiinflamatorias. Asimismo, existe una mayor infiltración de células inmunológicas a nivel celular y hay una polarización de los macrófagos de tipo M2 que son antiinflamatorios a M1 que son proinflamatorios. Aumenta el estrés celular y la hipoxia y disminuye la sensibilidad a la insulina. Entonces, vean todos los cambios que puede existir a nivel cardiovascular, energético, metabólico, al haber este aumento de peso corporal significativo en este tipo de atletas o este tipo de pacientes. Importante también conocer que cuando existe cambio de peso corporal con aumento, existe una reducción de una de las mioquinas más importantes, que es la iricina, y que se conoce que la iricina estimula la captación de glucosa, el metabolismo de los lípidos mediante la activación de la AMP quinasa, en donde vemos que a nivel celular estimula la progresión del tejido del tejido adiposo blanco al tejido pardo. Y el tejido pardo conocemos que es muy importante a la estimulación de la producción a nivel mitocondrial de la UCP1, y esto estimula mayor termogénesis. Al no haber termogénesis, vamos a ver que existe un mayor daño mitocondrial y un mayor daño de efecto colateral a nivel energético celular. Entonces, también se conoce que participa en el crecimiento muscular al inducir el factor el IGF-1, pero además también suprimiendo a la miostatina, y la miostatina se conoce que es la molécula encargada, la proteína encargada de inhibir el crecimiento muscular. Vemos acá también cómo al bloquear el efecto de la iricina producido por un aumento progresivo de peso, vemos que como todos los efectos antiinflamatorios que tiene la iricina se ven afectados, o sea, se ven alterados. Ya no va a existir el efecto antiinflamatorio a nivel cognitivo que existe, que produce esta molécula. Vamos a ver cómo existe un alargamiento, una disminución de los telómeros. A nivel del efecto antitumoral, no va a existir la apoptosis celular ni la expresión genética que estimula esta mioquina. Vamos a ver cómo el efecto calorigénico también está afectado, por lo tanto también es predictor a la aparición de enfermedades cardiometabólicas como la diabetes. Otro también punto
punto importante a tocar es cuando el paciente hace recorte de peso. Y esto también se ve muy frecuente en los atletas de alta competencia, en donde bajan progresivamente o bajan de forma súbita de peso, y esto produce daños a nivel orgánico, los cuales a nivel de la masa magra vemos que existe un efecto reductor en los niveles plasmáticos de interleuquina 6, y a nivel de interleuquina 6 existe un aumento. Sin embargo, que esto se ha demostrado que no es lineal a través del tiempo. ¿Y que trajo a consecuencia de esto? Que no es necesario que se lleve una fatiga muscular para que exista daño muscular. Y vemos qué pasa cuando se bloquea la liberación de interleuquina 6. Sabemos que a nivel del núcleo arcuato, la interleuquina 6 estimula el control de la ingesta post ejercicio, y asimismo estimula a nivel de la MP-quinasa la captación de glucosa a través de la translocación de los receptores GLUT4 y también la oxidación de ácidos grasos. Y vemos cómo se pierde este efecto antiinflamatorio producido por la interleuquina 6. Por lo tanto, existe una mayor tasa de factor de necrosis tumoral y existe una mayor liberación de interleuquina 10 y de interleuquina 1R, que son efectos proinflamatorios. Al haber recorte de peso, también vemos cómo a nivel de otra mioquina importante, que es la apelina, se ha visto que el ejercicio de alta intensidad con supresión calórica, que es lo que hacen este tipo de atletas cuando hacen recorte de peso súbito, afecta de manera desfavorable a la secreción de apelina. Entonces, vemos que como la apelina, gracias a un receptor a nivel transmembranal llamado APJ, y un subligando afín, estos están implicados, estimula la liberación de la angiogénesis y regulación del metabolismo energético. Asimismo, participa la apelina en lo que es la participación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, estimulando también lo que es el control a nivel endovascular de la secreción de este tipo de sustancias. Y también tiene un efecto inmunológico, ya que inhibe también procesos inflamatorios como el virus inmunodeficiencia humana, tras actuar también como un correceptor del mismo. Entonces, al haber reducción de toda esta cascada inflamatoria, de todos estos efectos favorables que tiene la apelina, vemos cómo a nivel cardiovascular este tipo de atletas disminuye la contractibilidad cardíaca, disminuye la lipólisis, también hay una disminución de la recarga de la captación de glucosa a nivel del tejido periférico y disminuye las funciones metabólicas de proliferación independiente del tejido graso. ¿Qué pasa también a nivel cardiovascular? Vemos cómo la apelina es muy importante a la hora de establecer los factores reguladores tanto de tensión arterial como también a nivel neurológico, que estimula también a los efectos de protección de las células gliales. Entonces, a nivel cardiovascular, la apelina lo que nos permite es que existe una mayor vasodilatación y inhibe el efecto vasoconstrictor. Sin embargo, al haber recorte de peso, este efecto se pierde, produciendo mayor vasoconstricción, y por lo tanto, este tipo de paciente es más propenso a padecer problemas cardiovasculares de tipo hipertensión arterial y remodelamiento cardiovascular, que conlleve a la larga a aparición de efectos adversos de tipo cardiovascular. Y a nivel también del sistema nervioso central, vemos cómo están afectadas las células gliales, y a la larga conlleva también a afectación en los receptores de transmembrana y lo que es la afectación en el sistema nervioso central. Entonces, como principales conclusiones, hay que considerar que cuando logramos hipertrofiar el músculo con un ejercicio adecuado en tipo y dosis, esto también acompañado de un aporte nutricional adecuado, se van añadiendo más núcleos a nivel muscular, o sea, más mionúcleos, más mionúcleos. ¿Qué pasa cuando añadimos más mionúcleos? Estos mionúcleos entonces parecen que no se pierden necesariamente cuando se dejan de realizar ejercicio, y esto a la larga, tras la teoría epigenética que ya está demostrada gracias al estudio que le presenté, existe secundario a la realización de ejercicio y sus estímulos anabólicos tras periodos de reentrenamiento pueden estimular aún más a que aquellas personas que realizaron ejercicio en la juventud y a futuro desarrollan obesidad, tienen mayor facilidad a hacer o a tener pérdida de peso. Bueno, muchas gracias. Espero que le haya sido de su agrado. Estamos abiertos a cualquier clase de preguntas y sugerencias.